Ok, vamos a empezar entonces para ver la estructura de los materiales. ¿Me comentan si se ve por favor la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Bueno, muy bien. Entonces tenemos estructura de los materiales. Tenemos aquí los modelos atómicos a lo largo de la historia. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en el modelo atómico de Bohr para poder representar y entender un poquito más acerca de los electrones, los protones y los neutrones. Tengo aquí el modelo de Bohr. El modelo de Bohr consta de un núcleo y alrededor del núcleo tenemos unas órbitas. Estas órbitas son 7, pueden ser 7, perdón. En el núcleo lo que tenemos son protones y neutrones. Entonces estos ahí van en el núcleo. Y en lo que viene siendo las órbitas tenemos los electrones. Los electrones tienen carga negativa, el protón carga positiva y pues el neutrón es neutro, ¿verdad? Esos son los orbitales. Pueden ser hasta 7. A cada orbital, para reconocerlos un poquito mejor, se les da una letra. En este caso le damos la letra K, L, M, N, O, P y Q. Dependiendo la letra y la órbita, aceptan hasta determinado número de electrones. Por ejemplo, tengo aquí la tabla periódica. Bueno, estos orbitales, cada órbita, en la tabla periódica están representados por periodos. Los periodos son estos que ves aquí en esta columna, que es del 1 al 7, igual que de la 1 a la séptima órbita. Estos se les llaman periodos. ¿Ok? Cada periodo está, por ejemplo, en forma horizontal. Aquí en el periodo 1 está el hidrógeno y acá hasta el final está el helio, que es el periodo 1. Es decir, que solo tienen una órbita. En el periodo 2 tenemos el litio, el berilio, el boro y así sucesivamente. En el periodo 3 tenemos el sodio, magnesio, después nos vamos hasta el aluminio, silicio, etc. Periodo 4 tenemos potasio, calcio y así. ¿Sí se entiende entonces? Cada periodo lo tenemos de esta forma horizontal. Entonces, en cada periodo acepta un número máximo de electrones. En el periodo 1 acepta hasta 2 electrones. El hidrógeno tiene un electrón y el helio tiene 2 electrones. Entonces es máximo 2. En el periodo 2 tenemos hasta 8 electrones. Por ejemplo, el litio está en el periodo 1. Bueno, después les enseño cuántos tienen ahí. O sea, están divididos entre esta y estas dos líneas todos los electrones del litio. El sodio tiene 3 órbitas y aquí en estas 3 órbitas están integrados sus electrones. Vamos a analizar primero el hidrógeno para verlo ya un poquito mejor. Tengo el hidrógeno, tengo aquí el modelo de Bohr. Como el hidrógeno se encuentra en el periodo 1, ¿cuántas órbitas tiene? Tiene nada más una órbita. Entonces, todas las demás no se encuentran en el hidrógeno. El número de protones que cada elemento contiene en el núcleo es característico de dicho elemento. Se le llama también número atómico y se representa con la letra Z. De modo que Z, o el número atómico, es igual a la cantidad de protones. Y los protones quedamos que se encuentran en el núcleo.
En el núcleo están protones, neutrones y en las órbitas los electrones. Entonces, tu tabla periódica te enseña dónde se encuentra la cantidad de protones. En este caso, el número que tú ves grande ahí en tu tabla periódica nos dice la cantidad de protones que tiene en este caso el hidrógeno y es 1. Entonces, como Z, que es el número atómico, es igual a la cantidad de protones, entonces tenemos un protón en el núcleo. Y ahí lo agregamos. Después nos dice, debido a que un átomo no tiene una carga eléctrica neta, el número de electrones debe ser igual al de protones. De modo que, entonces, si tenemos un protón, vamos a tener un electrón. Nada más que este electrón se encuentra en las órbitas. Y de esta forma quedaría representado el elemento del hidrógeno en el modelo de Bohr. Así va a ser su dibujo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a ver el calcio. Primero vamos a, bueno, el símbolo del calcio es Ca. En la tabla periódica se encuentra en el cuarto periodo. Ahí ves el calcio. Entonces, ¿cuántas órbitas tiene? Tiene 4 órbitas. Las demás se las borramos, nada más son 4 órbitas para el calcio. El número atómico Z es igual a 20. Ahí lo puedes ver en el elemento o en tu tabla periódica. De modo que tiene 20 protones en el núcleo y 20 electrones en sus órbitas. Ahí tenemos la Z, el número atómico, y tenemos los 20 protones. Los agregamos al núcleo y queda de esta forma. Si tiene 20 protones, pues tiene también 20 electrones. Esto es al estar en estado sin combinar, ¿verdad? Tiene sus 20 electrones y estos 20 electrones los vamos a agregar en sus órbitas. Quedamos que la primera órbita es la letra K y solo acepta 2 electrones. Entonces, agregamos 2 electrones en su primer órbita. En la segunda órbita acepta hasta 8 electrones, que viene siendo la letra L. Ahí agregamos entonces sus 8 electrones. 2 más 8 son 10. Entonces nos quedan 10 electrones por agregar. La siguiente letra es la M. Esa acepta hasta 18 electrones, pero solo nos quedan 10. Aquí es hasta, o sea, pueden ser menos. Puede ser desde 1 hasta 18 electrones, dependiendo de dónde se encuentre acomodado en la tabla periódica, porque están acomodados para que sean fáciles de identificar y de acuerdo a su número atómico. Entonces, ¿cómo voy a saber cuántos voy a agregar en esta capa y en esta última capa? Pues eso nos lo dice la última capa. En esta última capa de cada uno de los elementos se encuentran los electrones de valencia. Esos electrones son los que al mezclarlos interactúan con los demás elementos y se forman lo que vienen siendo los compuestos. Entonces los electrones de valencia que tiene el calcio son 2. Entonces, si aquí van 2 electrones de valencia, en la tercera órbita voy a agregar los 8 restantes, perdón. Entonces, agrego los 8 y agrego los 2 electrones de valencia. Ahora bien, ¿cómo vas a saber tú cuántos electrones de valencia tiene cada elemento? Bueno, esa información también viene en tu tabla periódica. Los electrones de valencia, como les comenté, son los que están en la última capa, la última órbita. Entonces, estos tú los encuentras
Bueno, antes de eso, vamos a agregar los neutrones. Me faltaban por aquí. Tengo nada más lo que viene siendo los protones, electrones y me faltan los neutrones. Los neutrones también van en el núcleo. Para saber cuántos neutrones se encuentran en el núcleo, restamos a la masa atómica el número atómico. La masa atómica se representa con la letra A. Tenemos aquí Z, que es el número atómico, y A, que es la masa atómica. Entonces, a la letra A, a la masa atómica, le resto el número atómico y esa es la cantidad de neutrones. Y en este caso a 40, lo redondeamos, es 40.08, entonces lo redondeamos a 40. A 40 le resto 20, me quedan 20. Son 20 neutrones en el núcleo. Y se los agregamos. Aquí puedes pensar que es igual siempre nos dio 20, ¿verdad? 20 electrones, 20 protones y 20 neutrones. Pero no siempre da los neutrones 20, entonces sí tenemos que por ahí hacer la resta para saber cuántos neutrones se encuentran en el núcleo. Y ahora sí ya tenemos completo nuestro calcio de acuerdo al modelo atómico de Bohr. Llenamos la siguiente tabla, como la tabla que te puse ahí en la práctica. Entonces, el elemento es calcio, símbolo Ca, cantidad de protones 20, recuerda que es igual al número atómico, que en este caso es la Z, 20. Cantidad de electrones 20 también, porque los protones son igual a los neutrones. Cantidad de neutrones, pues aquí hacemos la resta de la masa atómica menos el número atómico, A menos Z, nos da 20. Número atómico, pues ya sabemos que es el número grande, 20, la Z, y masa atómica es 40. Electrones de valencia tiene 2. Les comenté cómo voy a saber cuántos electrones de valencia tiene cada elemento. Pues la tabla periódica está acomodada, como les comenté, por el número atómico y también en base a los electrones de valencia para poder identificar los elementos. Entonces tenemos los electrones que se encuentran en los mayores niveles de energía del átomo, son los electrones que se encuentran en los mayores niveles de energía del átomo, que viene siendo en la última órbita, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre los átomos de una misma especie. ¿Cómo puedo saber cuántos electrones de valencia tiene cada elemento? Tengo aquí esta tabla periódica. Las tablas, algunas vienen un poquito diferentes, pero en sí traen lo mismo. Tengo los periodos que ahí tú puedes ver del 1 al 7, que vienen siendo las órbitas. Y aquí tengo los grupos A en la parte de arriba. Pueden venir con letra, como ahí ves, 1A, 2A, con número romano, perdón, el número 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y estos que se encuentran aquí son los grupos B. Se ve poquito, pero ahí, por ejemplo, tengo el 3B, 4B, 5B. Estos son los grupos B. Bueno, aquí tengo los grupos A, te los enumeré. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Algunas tablas periódicas vienen así, por grupos A o B. Otras, en lugar de tener grupos A o B, vienen los grupos seguidos. Tengo el grupo 1, el grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Los grupos son por columna. 1A o grupo 1 es toda la primera columna. Grupo 2, 2A o grupo 2 es la segunda columna, donde es el berilio, magnesio, calcio, etcétera. Y así sucesivamente. Ahora bien, como te comenté,
En cada grupo, cada uno de estos grupos, de los grupos A, me muestra los electrones de valencia. Por ejemplo, en el grupo 1A o el grupo 1, todos estos elementos en su última capa tienen un electrón de valencia. Tanto el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, todos estos tienen un electrón. En el grupo 2A o grupo 2, todos estos tienen 2 electrones de valencia en su última órbita, porque pues bueno, de eso se trata el electrón de valencia. Ahora seguimos con el grupo 3A o el grupo 13. Todos estos elementos tienen 3 electrones de valencia. El grupo 4A o 14 tienen 4 electrones. Y así sucesivamente. El 5A o el 15 tienen 5 electrones. El 6A o el 16, todos estos tienen 6 electrones. El 7A tienen 7 electrones y el 8A, que vienen siendo los gases nobles, tienen 8 electrones de valencia o el grupo 18. Aquí en esta tabla periódica también vienen las órbitas. No todas las traen, pero aquí esta tablita sí. Si tú te fijas, tengo por ejemplo el periodo y tengo el hidrógeno. Y aquí tengo la letra K. ¿Se acuerdan que la órbita, la K es la primera? Y te viene cuántos electrones de valencia tiene. Aquí 1. Aquí el litio. Su número atómico es 3. Y te dice que en la primera órbita, que es la K, tiene 2. Y en la segunda órbita, que es la L, tiene 1. Aquí te viene el electrón de valencia, viene como en rojo. Y así sucesivamente. Esta tabla en especial sí te viene expresada por órbita. Aquí, por ejemplo, el potasio, tengo en la letra, en la primera órbita, en la K, tengo dos electrones, en la letra L tengo 8, en la M tengo 8, en la N tengo, bueno, para 19, ahí no se ve muy bien, pero debe ser 1, porque este es el grupo 1. Tengo 1 y aquí nos dan los 19 electrones que se encuentran en sus órbitas. ¿Hasta aquí, muchachos, dudas o preguntas? Bueno. Después dice, formación de iones. En principio, los átomos aislados de un elemento son neutros, es decir, tienen la misma cantidad de electrones que de protones. Cuando la cantidad de protones es mayor que la de electrones, se tiene un átomo con carga eléctrica llamada ión. A un ión positivo donde hay más protones que electrones se le llama catión. Y cuando la cantidad de electrones es mayor que la de protones, se tiene un átomo con carga negativa llamada anión. Esto es cuando ellos ceden o ganan electrones, el nombre que llegan a tener. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver el modelo molecular de Lewis y los electrones de valencia. Es una manera de representar muchos átomos y sus iones, y es la que propuso el químico estadounidense G. Newton Lewis en 1870. Bueno, él nació en 1875, murió en 1943. Y para ello se coloca el símbolo del elemento rodeados de puntos que simulan los electrones de valencia. Aquí nada más nos enfocamos en los electrones de valencia, no en los electrones que tiene el átomo. Por ejemplo, el hidrógeno, quedamos que tiene un electrón de valencia. Aquí tengo el modelo de Lewis, el modelo de Bohr, perdón, y en el modelo de Lewis, la estructura de Lewis tiene un electrón. Los electrones se acomodan en dirección de las manecillas del reloj, comenzando por la parte superior del símbolo. Entonces ahí le agrego el electrón de valencia y de esa forma ya queda la estructura de Lewis.
Estos elementos que puse corresponden al número 1, al grupo 1 o 1A. Todos tienen un electrón de valencia. Entonces, ellos quedan de esta forma referente a la estructura de Lewis. El que sigue, los del grupo 2, pues tienen 2 electrones de valencia. Entonces agregamos el primero y después agregamos el segundo. Y así queda la estructura de Lewis para cada uno de esos elementos. En el grupo 3, pues son 3 electrones de valencia, agregamos el siguiente, otro puntito por ahí que simula un electrón y así. Entonces, por ejemplo, tengo el cloro tiene 7 electrones de valencia. Su modelo de Lewis quedaría así. Agregamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Queda así su estructura de Lewis para el cloro. O es de esta forma, dependiendo dónde vas a hacer el enlace. El enlace, si lo vas a hacer aquí, pues lo pones de este lado, dependiendo cómo lo vas a enlazar con los demás. Tengo también, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno se encuentra en el grupo 16 o en el grupo 6A, entonces tiene 6 electrones de valencia. Agregamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo ahí la estructura de Lewis para el cloro y el oxígeno. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Como quiera les dejé un video también en la práctica para que por ahí lo vean. Ahora, bueno, vamos a ver la regla del octeto. Esta regla del octeto, pues nos indica, también fue desarrollada por Lewis, nos indica que los átomos tienden a estar estables cuando tienen 8 electrones en su capa de valencia, con excepción del hidrógeno, helio, litio y berilio, que solo pueden tener 2 para ya estar estables. Los electrones tienden a ser estables al intercambiar y compartir electrones para tener 8 electrones en su última capa. Vamos a analizar el agua con la estructura, con la regla del octeto. El agua, pues su fórmula viene siendo H2O, que viene siendo 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Primero, vamos a acomodar la estructura de Lewis. Quedamos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Entonces, ahí ya le puse el electrón al hidrógeno. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia y ya le agregamos sus 6 electrones. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para que nos quede la regla del octeto? Pues lo que puedo hacer es, en este caso, el oxígeno lo voy a poner en medio. Dice, el hidrógeno solo requiere 2 electrones para ser estable, de modo que podemos acomodar el oxígeno al centro. Acomodamos el oxígeno al centro, nos queda de esta forma, y después el hidrógeno le acomodamos su electrón de forma que lo comparta con el oxígeno. Aquí lo tengo, el hidrógeno simplemente bajo su electrón y ya lo está compartiendo con el oxígeno, y de esta forma de hidrógeno tiene 2 electrones de valencia, el oxígeno tiene 2, 4, 6, 8, y este otro hidrógeno tiene 2 electrones de valencia, y de esa forma ya está mi oxígeno, ya cumple el agua, este elemento, con la regla del octeto. Estos 2 puntitos los podemos sustituir por una línea, porque también tú vas a ver los enlaces con líneas. Cada línea dice que son 2 electrones. Entonces, en lugar de 2 puntitos, podemos poner una línea y de esta forma ya nos queda nuestra regla del octeto con el agua. Tengo también el cloro. No es el cloro, es una molécula de sodio y una de cloro. Viene siendo la sal. Primero hacemos la estructura de Lewis en cada uno. Sodio tiene 1,
el cloro tiene 7. Para que comparta, movemos la molécula del sodio y ya el sodio se queda con 2 y el cloro ya tiene sus 8. Y de esta forma se cumple la regla del octeto.